Ya, muy bien, listo. Entonces, para terminar con la última parte de este día viernes, entonces vamos con el número 1500, ¿no? Vamos con el número 1500, por favor. Listo, vamos a ver también la participación. A ver, vamos a pasarlo. A ver, admitamos a los que faltan. Perfecto. Y continuamos. Listo, vamos ahí. Esto que ingresen absolutamente todos. Listo. Mi estimada Karen, por favor, 1500. 1500. Muy bien, ¿cuál sería la incertidumbre? 50. Correcto, muy bien. Sí, entonces 100, en la mitad 50. Perfecto. Señorita Chico, por favor, 12.000. Sería 500. Sí, perfecto. Sí, muy bien. Perfecto, Aguas. Yo creo que está todo entendido. Entonces, no es necesario hacer los demás. Luego, ¿no? Recuerden que luego van a hacer su deber bien hecho, donde es un deber de ley fuerte, en donde tienen que analizar, como les había dicho, cifras significativas, tiene redondeo, tiene problemas igual con cifras significativas, saber sumar, restar bien, multiplicar, dividir, hacer potenciación, radicación y trabajar con las fórmulas, ¿no? De geométricas, todo lo demás. Es decir, es algo bastante bien elaborado, en donde absolutamente repasan unidades, prefijos, sufijos, notación científica y todo lo demás, ¿sí? Entonces, por favor, estar con esta cuestión. Perfecto. Suficiente. Me quedo muy contento. Muy bien, vamos ahora a ver la combinación de incertidumbres, la combinación de incertidumbres en donde ya entramos un poco, no de un poco, ya un poquito más de fuerza para ver ya las fórmulas estadísticas y todo lo demás, ¿no? Entonces, luego se van a dar cuenta de ley igual. Yo en las próximas clases ya se haré también enseñarles a elaborar un documento, pasar los datos a Excel y todo lo demás, ¿sí? Si usted tiene, ¿cuál sería lo conveniente? Le comento para las próximas clases, atenderame, por favor. Lo conveniente es que usted trabaje dispositivos, con dos dispositivos. Lo mejor es tener dos computadoras, porque en el celular hasta la visión y todo lo demás afecta. ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir la clase, ojo, y van a tener que ingresar en sus computadoras la información. Entonces ya es cuestión de tener dos máquinas, ¿no? Sí, entonces sí les voy a pedir que realicen todo ese tipo de gestiones, algo familiar, si tienen mejor, o si no que alguien les preste y todo lo demás, porque es necesario que usted vaya visualizando los pasos y haciendo. Entonces, en un solo dispositivo no hay cómo, porque hasta que usted vea o quiera cerrar, y tienen que escuchar, ver y tanto. Entonces, esa es la situación, ¿no? Va a tocar, o puede ser con una de escritorio y con su laptop, ¿no? Entonces, va a ir así. De ley, por favor. Digamos, no es lo conveniente, pero si ya no tiene, utilizar un celular como última opción, buenazo, pero eso le digo, no se ve correctamente, ¿no? O tiene que hacer un esfuerzo con sus ojos, pero es la idea, ¿no? Sí, entonces, para poder avanzar en la clase, si yo tengo acá yo simplemente ya les comparto pantalla, entonces voy haciendo, ¿no? Ustedes va viendo y va haciendo, va viendo, va haciendo, va viendo, va haciendo, va viendo, y es decir, así hacemos, ¿no? Sí, de manera paralela. ¿Por qué? Porque es mucha información, porque solo recibo una clase sin yo practicar el Excel, sin yo hacer el Excel, y solo viendo no sacamos absolutamente nada, ¿no? Es lo mismo que estuviera en la presencialidad, yo les digo, muy bien, tal día, por favor, o sea, cuiden bien su computador, vengan a la universidad, necesitamos hacer ese trabajo, ¿sí? Y de ley los chicos van, llegan, no importa si sea colegio particular, fiscal, no hay ningún problema, hacen los esfuerzos, ¿no es cierto? Y en clase trabajamos rapidito, damos datos y todo lo demás, vamos sacando media aritmética, vamos sacando una desviación estándar, luego pensamos, ¿cierto? De acuerdo al fenómeno y sacamos luego conclusiones, ¿no?
Y eso obviamente ya luego aplicamos a las prácticas de laboratorio. Entonces, muy importante que usted sepa un buen Word. Ya va a tener que ingresar ecuaciones, ¿no? Por lo menos en editor de ecuaciones. Y también manejar un buen Excel, ¿sí? Y luego, como ya les digo, en el transcurso de la carrera, alguien o ya debe enseñarles látex y eso va a ser un tremendo potencial, ¿sí? Perfecto. Entonces, por favor, verán ya la máquina para que usted vaya preveyendo para la próxima semana. Obviamente no ha de ser lunes, perdón, martes, pero puede ser ya un jueves o un viernes, donde yo les diga muy bien. Para la próxima clase necesito que trabajen de esa manera. Sí les digo, porque si no les va a ser sumamente complicado tener que estar viendo bueno, es un pero si yo tengo los dispositivos, voy viendo, voy haciendo, voy viendo, voy haciendo, que es lo ideal, ¿no? Listo. Combinación de incertidumbres. Eh, Ahora viene la parte que no todo está aislado. Ojo, por ejemplo, voy a determinar, vamos con algo fácil, longitud y ancho. Longitud ancha de una pieza que tengo que cuadrarla, ¿no es cierto? Y tengo que ingresar en un torno, las medidas tienen que ser perfectas y tienen, obviamente, como toda medida, tiene su error, ¿no es cierto? Yo tengo que saber un más menos para que luego esa pieza se pueda calzar perfectamente y no tenga ningún tipo de problema. Entonces, caramba, por ejemplo, en el cálculo de una área o superficie, es lo mismo, ya entra la operación multiplicación. Y yo sé que al medir tanto el largo como el ancho tiene su respectivo error. Por lo tanto, esta teoría me ayuda a desarrollar los errores cuando tengo que sumarlos, cuando tengo que restarlos, cuando tengo que multiplicarlos y cuando tengo que hacer varias operaciones. Eso es lo que me ayuda, ¿no? Para hacer un cálculo correcto de incertidumbres. Muy bien, empezamos. Muchas veces no resulta posible medir directamente teniendo que obtenerse esta mediante la combinación de otras variables conocidas. En estos casos es necesario determinar la incertidumbre en la variable desconocida a partir de las incertidumbres en las variables conocidas. Por ejemplo, no sé la incertidumbre del área, pero sé la incertidumbre del largo y la incertidumbre del ancho, que pueden ser diferentes o pueden ser la misma. A este proceso de cálculo se le conoce como propagación de errores. Ya, perfecto. Entonces voy a calcular, ojo, comienzo ya con esta palabrita, variables conocidas. Y yo voy a calcular otra variable. A todo ese conjunto se conoce como propagación de errores. Y que en el transcurso de toda la carrera van a escuchar este término. ¿Y por qué? Porque luego obviamente lo van a tecnificar, por ejemplo, ahora con el Machine Learning, lo van a perfeccionar, qué sé yo, dentro de ustedes en 4 o 5 años, ¿no es cierto? 6, el asunto va a estar mucho más elaborado y obviamente esa es la tecnificación, ¿no? Lo que decía matemática computacional, inteligencia artificial, vamos ahorita Machine Learning, ustedes ya lo van a saber dominar ya con los programas, sobre todo saber interpretarlos, que es el kit del asunto, ¿no? Saber el informe que tengo y cómo lo voy a interpretar y qué es lo que quiero yo realizar. Bueno, existen diferentes formas de determinar la propagación de errores. A continuación presentamos de forma resumida algunas de ellas. Muy bien, entonces vamos con la magnitud suma. Nos vamos a ir con la magnitud suma, ¿sí? Luego igual vamos a hacer cálculos, ¿no? Aparte para que ustedes sepan. Suma de magnitudes afectadas de error. Supongamos que se miden las variables A y B, ¿sí? Te recuerde, como en álgebra, A puede ser el largo, B puede ser el ancho, qué sé yo, puede ser A presión, B temperatura, puede ser volumen, temperatura, tener una ley de gases, puede ser masa, aceleración para medir una fuerza. Bueno, sería en el caso de producto. En el caso de sumas, ¿no? Dos longitudes, por ejemplo, calcular el perímetro, ¿no es cierto? Una figura geométrica, qué sé yo, calcular sumas de distancias, sumas de temperaturas, restas de temperaturas, lo que sea. Obteniéndose los valores experimentales, muy bien, ahí tengo el valor experimental A más delta A,
Entonces, de más está de decirles que A es la medida, que el delta A es el error absoluto, o también llamado incertidumbre, y de la misma manera la variable B. Si tiene una lectura B, más menos un error absoluto delta B. Entonces, si ven que no únicamente aquí tengo fórmulas, sino tengo mucho bagaje teórico aquí, ¿no? Tengo mucho, ¿no es cierto? Entonces, porque yo sé que detrás de esta información hay un montón de conceptos técnicos y conceptos técnicos muy bien elaborados que yo los debo dominar, ¿sí? Muy bien, entonces ahí sí entendemos, ¿no? Porque si de cajón yo les pongo sumamos, dice, pero ¿qué es un A? ¿Qué es un más menos un delta A? Ya no. Si recuerden que también lo hemos calculado aparte, paso por paso. Muy bien, sin embargo, el documento, ¿no? En matemáticas o en física, cuando algo les redunda, es para que quede, ¿no? Es, profe, aquí ya sabemos son errores absolutos, porque redunda es bueno redundar. Ojo, en matemáticas y en física, ¿cuándo, profe, pasa esto? Cuando ustedes quieran que algún concepto esté claramente especificado. Sí, yo puedo volver a redundar cuando quiero que eso, insistir, hasta que el cerebro diga sí, sé que es esa situación, ¿no? Donde delta A y delta B son los errores absolutos y se nos pide calcular el valor ahora. Quiero calcular lo siguiente, vean, X es igual a A más B. Muy bien, entonces viene nuestra primera suma, ¿sí? De dos variables y esas variables tienen un error determinado. Entonces, facilito si yo quiero sumar, por ejemplo, el largo, como le digo, más el ancho, ¿sí? O sumar, por ejemplo, dos largos más dos anchos, que sería el perímetro del rectángulo. Entonces, cuando yo quiera sumar, muy bien, y sé que tienen su respectivo error, entonces va a haber una propagación de errores, ¿sí? ¿Y cómo está definido la suma? Aquí está la formulita, x más menos delta x más menos delta x es igual. ¿Sí? Aquí está, muy bien. Paréntesis, a más menos delta a más b más menos delta b. ¿Sí? Para sumar dos o más magnitudes afectadas de error, se suman las magnitudes y como error absoluto se toma la suma de los errores absolutos de las magnitudes. Ojo, cuando todo está bonito, digamos que tenga una medida de 8 en el largo más 7 en el ancho, ¿no es cierto? 8 más 7 es 15. Perfecto. Más o menos lo que debo sumar ahora son los errores absolutos. Pero obviamente, como es un manejo de cifras significativas, ustedes tienen que estar súper pilas para saber la respuesta con cuántas cifras significativas. Esa es la cuestión, porque la formulita no es difícil, no es difícil, y sería lo siguiente, ¿no? Entonces, muy bien, me voy a inventar algunos valores. Listo, entonces vamos con, hemos obtenido, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? En una lectura, vamos a poner aquí un 5 más menos, y vamos con un aparatito que me permite aquí, a ver, vamos, control Z, voy a avanzar un poquito más, ¿no? Hagámoslo técnicamente, como iría ya en la tabla. En la tabla iría así, 5, pongamos aquí un 2 más menos 0,1, ¿sí? De cualquier variable, ¿no? La longitud, un ancho, sí, cualquier situación, 5,2 más menos 0,1. Y en otra variable vamos a tener esta lectura, 3,1 más menos 0,1. ¿Listo? Entonces, por cualquier fenómeno, yo tengo que hacer esa suma, ¿sí? De esas magnitudes, ¿sí? Por lo tanto, mi x más menos delta x, ¿sí? Ahí está la formulita, ¿no? Ya, perfecto.
y simplemente son 5.2, ahí tal como está la fórmula, más 3.1, que es la lectura de la variable b, más menos 0,1 más 0,1. Perfecto, muy bien. Entonces, mi propagación de errores es la siguiente. Repito, esto tiene un alcance tenaz en lo que todo lo que ustedes van a seguir en su carrera, porque luego vienen cosas más complicadas, pero entendiendo esto saben, ¿no? Igual hasta detectar dónde están los errores, qué sé yo, en algo que estuvo mal elaborado. Muy bien, 5.2 más 3.1, 8.3, ¿no? Queda 8.3. Muy bien, 8.3, correcto. Más menos 0,1 más 0,1, 0.2. Exacto. ¿Sí? Entonces, esa va a ser, obviamente, ya el resultado final. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se puede complicar? Y de ley no tengo que volverlo a revisar, porque hicimos cuando las cifras significativas no concuerden. Aunque en teoría debe medirse con el mismo instrumento, pero sí existen muchas condiciones en donde tengo que medir con un instrumento diferente otra magnitud. Por lo tanto, simplemente sumar, aplicar el criterio de cifras significativas de la suma. Nada más, recuerde que en suma usted tiene que redondear a la cantidad que tenga el menor número de decimales, ¿no? Por si acaso. Como aquí coinciden, no hay ningún problema, ¿sí? Pero eso sí lo pueden hacer. Muy bien, vamos con la operación resta. Si A y B, dos magnitudes afectadas de error, se pide calcular X es igual a menos B de 100. Entonces, profe, como usted puede observar, es la misma fórmula. Sí, aquí está, ¿cierto? X más menos delta X es igual, ahora no tengo que sumar, simplemente tengo que restar. Más menos el error absoluto de la una variable más el error absoluto de la otra variable. ¿Sí? Muy bien. Para restar dos magnitudes afectadas de error, se restan las magnitudes y como error absoluto se toma la suma de los errores absolutos de las magnitudes. Si se restaran las incertidumbres y se diera el caso, ojo, esto es muy importante. ¿Y qué tal si arriba me toca restar 0,1 menos 0,1 es el resultado de 0? Se tendría delta X igual a 0. Punto seguido, esto supondría un resultado absurdo, ya que de dos medidas inciertas obtendríamos un valor preciso. Claro, si queda 0, es decir, en esa lectura, en esa medida, ¿sí? No hay error, por lo tanto, es un valor preciso. O sea, otras palabras, sí, no hay error absoluto, no hay incertidumbre, estamos hablando de un valor preciso. Sí, pero generalmente no ocurre. Generalmente no ocurre, pero puede darse el caso, ¿no? En el contexto de que se esté analizando que no existe error. Pero generalmente en la propagación de errores, de ley, por eso es el estudio, va a haber un cierto margen de error. Perfecto. Así se suma, así se resta, no hay ningún problema, ¿no? Aquí les voy a subir un poquito para que puedan ver ahí, ¿sí? 5.2 más menos 0,1, 3.1 más menos 0.1. Por lo tanto, me va a quedar 8.3 más menos 0,2. Más menos 0,2. Sí, repito, en la medida, por ejemplo, de dos distancias, en la medida, qué sé yo, de dos radios, dos diámetros o dos circunferencias que estén tangenciales y de forma concéntrica y de todo lo demás, ¿no? Sí. Recuerden que ustedes tienen que trasladar este conocimiento a todo tipo de asignatura, lo que les decía, ¿no? Y ese es el éxito de la diferencia entre profesionales. No solamente es física, ojo, es mucho, mucho, mucho más. Y para las tesis igual tiene un tremendo alcance. Muy bien, vamos con la operación, sí, con la operación producto. La operación producto, sí, vamos a ver cómo está definida de la siguiente manera. Producto de una magnitud afectada de error por un número exacto.
sea B una magnitud afectada de error y A un número exacto. Entre paréntesis, la incertidumbre del número exacto es nula, como estaba arriba. Se pide calcular el valor X es igual a A por B. Sí, muy bien. Entonces aquí necesito calcular esta situación. Repito, dice que A es un número exacto y B una magnitud afectada por error. Muy bien. El resultado, ¿no es cierto?, de ese producto, aquí es igual. Obviamente tengo una medida más menos un error absoluto, ¿sí? Es igual a ese número exacto multiplicado por la lectura que yo obtengo en B más menos el error absoluto en B. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué aplico acá? No aplico más que la propiedad distributiva, ¿no? Para multiplicar una magnitud afectada de error por un número exacto, se multiplica el valor y el error absoluto de la magnitud por el número exacto. Hablando así morochamente, sería aplico la propiedad distributiva, ¿no? Aplicamos la propiedad distributiva. Entonces, muy bien. Aquí, ¿no es cierto? Para recordar un poco del colegio, siempre las lecturas, sea suma, sea resta, multiplicación, división, siempre van a tener esta forma de notar y también luego posteriormente leer, ¿no? La medida más menos el error absoluto es igual a ese número exacto. Por ejemplo, ese número exacto puede ser una constante, por ejemplo, como pi, ¿no es cierto? Que se presenta bastante común, por ejemplo, en todas las prácticas, o puede ser un valor de g. Y tengo acá otra variable, ¿no es cierto? Que está designada por b más menos y tiene su correspondiente error absoluto, ¿no? ¿Sí? Ya, repito, a puede ser cualquier número exacto y b aquí obviamente estamos hablando de una magnitud. Por lo tanto, si yo quiero multiplicar eh, va a resultar de la siguiente manera, ¿no? ¿Sí? A por B más menos A delta B. Ya, entonces, en otras palabras, si quieren también relacionarlo con la vida real, va a ser si ustedes multiplican una constante por una variable. Ojo, esto hay bastante. Por ejemplo, ¿qué me quiere decir cuando multiplico una constante por una variable? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo que han hecho? Igual, ¿sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Sí? Una constante. O alguien que me dé una fórmula. ¿Verdad que hicieron un formulario? Muy bien, les pregunto rápidamente, ¿cuál es la longitud de la circunferencia? Rapidito. Nadie, ya se fueron todos. 2pi por radio. Exacto, 2pi por radio. Vean, perfecto. 2pi por radio. Por ejemplo, ahí ese número entre comillas exacto, ¿no? Entre 2pi sería el 2, pero por ejemplo, pero yo puedo utilizar ese 2pi, ¿no es cierto? Y tendría que multiplicar por esta variable. En caso, la variable, por ejemplo, de radio, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo hacer también luego, hacer una gráfica, longitud, radio, y a ver ahí errores y todo lo demás, ¿no? Sí. Y obviamente medir, por ejemplo, los radios de las monedas. Escuchen lo que luego va a hacer usted. Los radios de las monedas, ver cómo se van propagando los errores. Qué sé yo, si por último quiero calcular el valor de pi, obviamente sí me llego al 3 punto algo, ¿no? Sí, todas esas cuestiones. Y es más, luego ustedes con el dominio que tengan, bueno, no sé si eso sea eh, decirlo técnicamente, pero sí, alguien les va a decir, ustedes pueden manejar. Y eso es también, ¿no es cierto? Cuando uno llega a dominar, puede también manejar un informe, pero obviamente tiene que ser súper honesto. Pero la verdad es que tienden luego ustedes a poder manejarlo, hacerlo, o sea, dominar, ¿no? Pero obviamente tiene que ver mucho ahí sí los valores, vean, por ejemplo, de un científico, hacerlo de forma honesta, porque en realidad, créanme que el dominio, ¿no es cierto? Es como un programa de contabilidad. Cuando ustedes aprendan a dominar, lamentablemente, ojo, hay gente que desvía, ¿no es cierto?, fondos y eso ocurre porque los pueden maquinar.
esa potencia, que obviamente, lo digo en clases, es mala, malísima, van a tener ustedes la capacidad de poder hacer. Pero también por eso es que el profe tiene que estar un poco un paso más adelante, porque también hay ciertas pautas donde uno se puede dar cuenta cuando sí y cuando no. Pero ya les digo que ustedes van a atender a eso, a dominar, que es lo que se quiere, ¿no? Y obviamente en el dominio también hay que tener mucha honestidad para hacerlo de manera correcta, ¿no? Sí, pilas. Muy bien, vamos con el cociente. Dígame, señor Almeida. Dicen, ¿podría regresar al tema de diferencia? Claro, ya vamos con diferencia. Ya, ahí está. Ah, diferencia, me dijo, perdón. Diferencia, sí, ahí está diferencia. Ya, ahí usted dijo que si en el caso de si tenemos dos errores absolutos que se resten y nos salga cero, el valor del anterior es preciso. Un ¿Mm? ejemplo, ¿Cómo el de arriba? Sí, tengo dos cantidades con... A ver, vamos a hacer este. Vamos a hacer, hombre, ya. A ver, tengo una lectura, déjenme ver por arriba. ¿No es cierto? Vamos aquí, 5.2 más menos 0,1, ¿no es cierto? Y tengo 3.1 más menos 0.1. Muy bien, entonces vamos a restar 5.2 menos 3.1, ¿no? Hacemos la resta y esto me va a quedar de la manera siguiente, ¿no? X más menos mi error absoluto. Digamos que en el fenómeno tenga que restar dos magnitudes cualquiera que yo vaya a analizar. Entonces va a quedar 2.1, ¿no? Restando 5.2 menos 3.1, me queda 2.1 más menos, y aquí lo que viene, ¿no? 0.1 menos 0.1 quedaría 0, ¿no? ¿Sí? Pi. Muy bien. Y como error absoluto se toma la suma de los errores absolutos de la medida. Ojo, por un ratito. Si se restan las incertidumbres y se diera el caso que en donde delta A es igual a delta B, se tendría igual a 0. Ya, muy bien. Listo. Aquí. Gracias por fijarse. Gracias. Aquí es menos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, en el caso, ojo, que delta A es igual a delta B, se tendría que el error absoluto es igual a 0. Esto supondría un resultado absurdo, ya que dos medidas inciertas obtendríamos un valor preciso. Ya, perfecto. Sí, eso es lo que se refiere. Entonces, esto de acá no puede darse, este es un valor preciso, sí es un valor preciso. Por lo tanto, de ley que no va a alcanzar, ¿no es cierto?, en mi respectiva propagación de errores. Por lo tanto, eso les decía, generalmente no se da ese asunto. Siempre las magnitudes, ¿no es cierto?, para ver la propagación de errores, de ley los errores absolutos visto van a ser diferentes, ¿no? Van a ser diferentes para que yo pueda hacer el respectivo cálculo. Sí, es lo que dice. Muy bien, vamos con, en el ejemplo que estábamos, perfecto, habíamos visto la variable longitud, ¿no es cierto? La variable radio. Es muy importante que usted también identifique por lo menos atenderá lo que me enseñaron en el colegio, que del ley deben haber aprendido, por ejemplo, en un movimiento rectilíneo uniforme, a graficar rapidez-tiempo, ¿no? Es lo más básico, rapidez-tiempo, ¿no? Y saber también de antemano que el tiempo es la variable independiente y que la rapidez es la variable dependiente, ¿no? A pesar de esa situación, haremos también análisis de gráficas, porque eso es muy importante saber hacerlo, ¿no? Porque muchas de las ocasiones equivoco cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, y hago una gráfica errónea, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Cociente de una magnitud afectada de error por un número exacto.
Si B una magnitud afectada de error y alfa un número exacto, se pide calcular, aquí tenemos el producto, ¿no? D de beta por alfa a la menos 1, es decir, X más menos delta X va a ser igual a B, que sería la variable, más, perdón, la magnitud medida, ¿no? De esa variable, B más menos el error absoluto multiplicado por alfa a la menos 1. Para dividir una magnitud afectada, ¿no? Estoy dividiendo por si acaso, ¿no? Sino que lo están poniendo así por si acaso. A ver, vamos a poner acá. A ver, de una vez para poder entender esto sería así, ¿no? X más menos, ¿sí? Delta X, y eso nosotros vamos a dividir. Sí, y hay muchos en prácticas de laboratorio, ¿no? Usted tiene que estar pendiente. Digamos que es un fenómeno, que aquí está mi magnitud, más menos, aquí está mi error absoluto, y aquí tenemos esa constante para que tenemos que dividir, en este caso para alfa, ¿no? Ese alfa, obviamente, manejado un sí, un poquito de álgebra, no es aritmética, porque ya el exponente, ¿cierto? Me queda alfa a la menos 1, ¿sí? Alfa a la menos 1. Para dividir una magnitud y obviamente hago lo mismo, ¿no? Aquí multiplico y voy a tener lo siguiente. Muy bien, vamos a poner aquí de esta manera. Perfecto. De la forma que está acá. Y de aquí voy a dividir, ¿no? Para ver acá, X es igual. Muy bien, X, perdón, más menos el error absoluto. Nuestro delta X, esto es igual. Muy bien, aplico la propiedad distributiva. ¿Sí? B sobre alfa, está más entendible, ¿no? Hacerlo desde aquí. Eso, hacerlo desde aquí. Ya. Más, menos, ¿sí? A algunos les va a gustar los exponentes negativos, a otros no. No hay ningún drama en esto, da la misma forma de escribir. Y llegan a lo siguiente, ¿no? X más menos delta X es igual a la medida sobre ese número exacto más menos el error absoluto sobre ese número exacto. Sí, entonces cuando yo tenga que analizar, ¿no es cierto?, una magnitud afectada, sí, afectada de error, que tenga que dividir para un número exacto, ¿no? Que tenga que dividir para un número exacto. A ver, por ejemplo, mi número exacto, por ejemplo, cuando yo tengo que analizar una rapidez promedio. Cuando tengo que analizar una rapidez promedio, la formulita, ¿no? Acordarás esto de mucho del colegio, que era rapidez inicial más rapidez inicial sobre 2, ¿sí, no es cierto? Ojo también que arriba voy a tener una suma, ojo, vean, una suma de incertidumbres y abajo también tengo que tener una división. Por lo tanto, yo tendré que hacer primero la suma, luego hacer la división. Es decir, fíjense que esto manejando vamos a tener luego muchas operaciones. De ley, por eso el documento, vean, tiene 59 páginas, pero estamos viendo una por una, ¿no? Listo, vamos con el producto de dos magnitudes afectadas de error, ¿sí? El producto de dos magnitudes afectadas de error, ¿sí? Y luego esperemos ver un ejercicio, déjenme ver, que sea propicio para, bueno, vamos a ver. Gracias, señor Bonilla, le agradezco por el audio, gracias, señor Bonilla. Muy bien, producto de dos magnitudes afectadas de error. Sean A y B dos magnitudes afectadas de error y se pide calcular X es igual a A por B. Yo lo que les decía, ¿no? El clásico igual se comienza haciendo, es una práctica de laboratorio. La clásica área, la clásica superficie, ¿no es cierto? En laboratorio hay unas placas de forma rectangular, varias placas, ¿no? Con diferentes medidas, unas más grandes, otras más chiquitas. Y el asunto es que se les pide, obviamente, hacer una propagación de errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, ya cuando ustedes en la vida profesional ya no van a tener placas, ¿no? Obviamente, pero van a tener ciertas variables, por ejemplo, dinero, riesgo financiero, ¿no es cierto? Lo más básico, si les van a pedir calcular, por ejemplo, población y otras cosas más,
Entonces ya no únicamente sumo, sino multiplico. Y luego ya no solamente sumo, multiplico, resto, hago todas las operaciones. ¿Sí? Por lo tanto, la clásica área, base por altura, en el caso del rectángulo. Entonces, para yo tener, ¿no es cierto?, mi x más delta x, fíjese, ojo, acá voy a poner así, ¿no? Tengo, por ejemplo, una variable que tiene a más delta a, más menos delta a, ¿no es cierto?, que es la medida, más menos su valor absoluto. Vemos que escriba más menos delta a, perfecto, vamos ahí, más menos delta a. Un ratito. X más menos delta a y el otro, un b más menos delta b. A ver, es que es eso. Muy bien, está acá representado. Esperen un ratito que les ponga el software. Por lo tanto, tengo que multiplicar la medida de a más menos el error absoluto de a, que multiplica a b más menos el error absoluto de b. Perfecto. En esta parte, vamos a lápiz. Ya, perfecto, lo tiene sentido. Tenemos, ¿no? La lectura, cómo va a estar la lectura, y tenemos la primera variable y tenemos la segunda. Sí, y ahorita ya no está tan fácil, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Para multiplicar dos magnitudes afectadas de error, sí, afectadas de error, se multiplican las magnitudes entre sí. Y como error relativo se toma la suma de los errores relativos de las magnitudes. Ay, ay, ay. Muy bien. Entonces, vean, aquí tenemos nuestro delta x sobre x va a ser igual a delta a sobre a más delta b sobre b. Despejando nuestro famoso delta x, ya vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Ahorita. Déjenme ver, no hay ahí, pero no hay problema, nosotros con eso vamos a terminar la clase de hoy. Muy bien, listo. Exacto, aquí está la formulita, ¿no es cierto? Va a ser igual a, ya despejando el delta x, ¿no? Sería el error absoluto de la una variable sobre la medida, más el otro error absoluto sobre la medida y multiplicado por el producto de las medidas. Muy bien, entonces pongamos aquí rapidito, por favor. Tenemos una medida x, ¿cierto? Más menos, voy a poner el error absoluto, delta x. Y muy bien, vamos a ver aquí dos cantidades, ¿no? Voy a por acá abajito para que alcance, ¿ya? Es igual. Perfecto. Muy bien, digamos que tengamos un 7 más menos. Bien, voy a poner aquí un 0,1. Listo, y vamos acá. Un 8 más menos. Y vamos a ver con un instrumento que tenga un 0,5. Listo, muy bien. Por lo tanto, vean, el delta X, ¿no? El delta X, que es lo que me interesa, ¿cierto? El delta X es igual, el delta X es igual. Abrimos paréntesis y vean acá, rapidito la fórmula 0,1 sobre 7, que es el error para la medida,